Ya está, listo. Bueno, voy a compartir a partir de este momento, ya queda. Y vamos a ver aquí. Y vamos a ver si mi archivo está bien. Bueno, allí sin duda ya están viendo una diapositiva. Y estamos ya en el tema de lo que se llama pares de fuerzas. Y hasta lo que vimos la clase pasada fue momento de una fuerza respecto a un punto. Estamos en lo mismo, pero con cierta diferencia. Por ejemplo, aquí sí estamos también provocando momentos. Si observamos esta rueda, ¿de qué se trata? De que este tornillo gire. ¿Cómo lo hacemos? A través de un par de fuerzas. Por eso el título. Si agarramos, por ejemplo, la rueda del coche o cualquier automóvil o cualquier vehículo, sabemos que si quiero quitar esta o aflojar esta tuerca, pues lo hacemos en ese sentido. Cuando ya lo voy a fijar la rueda, cambio el sentido de las fuerzas. El efecto, entonces, el mismo apretar o aflojar. Bueno, esa es la tendencia en el caso de una rueda. La misma, por ejemplo, la balanza que utilizamos para el peso. Aquí tenemos lo que se llama brazo y hay dos fuerzas. Esta y esta. Es un par de fuerzas. Bien, respecto aquí, respecto a un punto. Entonces aquí, ¿qué es lo que, la tendencia que hay de aquí? Es que este punto de aquí gire. Es como si fuera aquí la tuerca. Entonces este es un par también. Entonces convivimos con ellos. Bueno, pero como ingenieros no nos interesa ni este ni este. El que vamos a aplicar es este. ¿Qué podemos hacer? Pues aquí hay una viga que va a estar sujeta a lo que llamamos un par. Un apoyo aquí, otro apoyo aquí. Pero bueno, ¿cómo están actuando las fuerzas? Hay una fuerza así. Esta lo puedo trasladar por un coseno de 30. Esto también de manera vertical. Y esto, entonces, las dos fuerzas respecto a uno del punto de referencia, habrá un par de fuerzas. Y este que está aquí como curvadito, ya es un par de fuerzas. No nos dicen el origen, pero lo está soportando la viga. Entonces, por un lado está soportando este par y este momento de par de fuerzas también. Bueno, por dar un avance de para qué me sirve. Muchos elementos están actuando de esa manera, pares. Bueno, vamos a entrar entonces un poquito a qué es. Vamos a ver, allí. Bueno, un poquito para que haya, como dijeran, un poquito de misterio. ¿Qué hay allí? Como que aventarles la diapositiva a veces como que les dejan desubica. Vamos a ser un poquito más moderado. Definimos entonces de acuerdo a la figura que tenemos. Y dice, por ejemplo, que un par se define como dos fuerzas paralelas, misma magnitud, pero sentidos contrarios. Si vimos el de la rueda, misma magnitud, sentidos contrarios. Ahí está definido y que están separadas una distancia perpendicular de, como lo vimos en la figura. Ahorita vamos a destapar otra. Como las fuerzas, como la fuerza resultante de las dos fuerzas que componen el parecer, porque si son iguales y con sentido opuesto, al sumarlas, ¿qué va a pasar? Se convierten en cero. Entonces, ¿qué quedó? El efecto de un par que es el de producir un momento que le llaman puro. Momento puro es una tendencia a giro, o sea, una tendencia a la rotación en una dirección especificada. ¿Cómo lo voy a representar? Aquí está el par.
Entonces, lo que se decía hace un momento, fuerzas iguales, separadas una distancia de, pero con sentidos opuestos. De tal manera que menos F, le hago la suma de F positiva, se convirtieron en cero. Entonces, ¿qué queda? Una tendencia a girar respecto a un punto. Por ejemplo, si ustedes observan un ventilador, ese es un par de fuerzas. ¿Por qué? Porque las aspas se quedan girando permanentemente, pero el motorcito lo que está haciendo es aplicarle un par de fuerzas. Esa es, digamos, la interpretación. El momento producido por un par es equivalente al momento de cada una de sus dos fuerzas. Es decir, el momento lo voy a calcular tomando menos F o tomando F, pero no las dos, porque ya vimos que si hago un momento de respecto a este punto con esta fuerza, me va a producir un momento así. Lo opuesto de esta fuerza respecto a este punto, y se anulan. Pero en realidad existe. Como decía, pues, por ejemplo, el ventilador queda girando. Entonces, sí hay una tendencia a giro, pero que lo voy a calcular tomando en cuenta una de las dos fuerzas, es lo que dice aquí. Con respecto a cualquier punto arbitrario en el espacio. Bueno, entonces para demostrar eso vamos a considerar dos vectores. Por ejemplo, este vector de posición que es RA, dirigido de O a los puntos A y B que se localizan sobre la línea de acción de menos F y F. Es decir, aquí yo le puedo llamar R y va a tocar, así como vimos un momento. Si no es perpendicular el brazo de palanca, si es así, entonces es R. ¿Sí? Vamos a ver, ahorita voy a adelantarme un poquito a ver si tenemos alguna figura. Vamos a ver, creo que no. Bueno, vamos a quitar esto. Bueno, este es el desglose, pues, matemático. Entonces vuelvo otra vez a la diapositiva para que la anterior, es decir, explicando lo que está diciendo aquí, que hay un punto de referencia cualquiera respecto al espacio. Es decir, por ejemplo, puedo agarrar aquí, bueno, aquí se me mueve está bien. Bueno, vamos a ver. Entonces aquí regresamos pues al desglose. Si he tomado un RA y un RB, o sea, hay dos digamos en este caso, dos vectores dirigidos desde un punto O a los puntos A y B que se localizan pues sobre estas fuerzas, o donde están las fuerzas, las direcciones de F y menos F. Bueno, analíticamente entonces el momento de A es igual a R. Acuérdense que el momento era R cruz F. Entonces si tengo un brazo de palanca RA cruz con menos F más un brazo de palanca R cruz con F, entonces son dos momentos. Yo lo que decía hace un momento aquí, agarro un brazo de palanca que sea R, que vaya así, o bien otro que vaya así, respecto a un punto de referencia. Bueno, analíticamente, ¿qué puedo hacer? Trabajar y, por ejemplo, juntar que este signo se lo quede RA, F y menos F. ¿Qué sucede? Que tienen la misma magnitud. Entonces aquí este producto lo podemos simplificar haciendo la resta, en este caso, de los brazos de palanca cruz F. Sabemos que RB menos RA es nuevamente un vector y entonces no estamos alterando el principio de momentos, que es R cruz F. Bien, vamos a entonces, siguiendo el mismo modelo,
el que dejamos aquí, este de aquí. Ya nos había quedado así el modelo matemático. Este lo podemos jalar o lo tenemos ya aquí nuevamente en la otra diapositiva. ¿Qué hemos hecho? Despejar, por ejemplo, RA menos RB es lo que tenemos. O bien, algebraicamente podemos decir que RB es igual perdón, R es igual a RB menos RA algebraicamente. Pero les decía, ¿quién es este ahora? La sustitución, en lugar de poner RB menos RA, me coloco su sustitución, que es R, y la F que habíamos dicho que es sustituida pues anteriormente. Entonces aquí quedó ya nuestro modelo. ¿Qué es esto? Un momento que es como ya lo hemos en los problemas anteriores, este fue nuestro modelo matemático. Por eso se llama momento de un par de fuerzas. Finalmente es esto. Bien, este resultado indica que un vector es un vector libre, ya que MO depende solamente del vector de posición dirigido entre las dos fuerzas y no de los vectores de posición RA o RB, que va dirigido de un punto O a la fuerza. ¿Sí? Entonces, finalmente, así como se explicaba hace un ratito, así como lo vimos aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la tuerca gira, pero no se traslada. Eso es a lo que estamos concluyendo aquí, que el momento del par es una tendencia nada más al giro, pero respecto a una referencia que es un punto. Vamos a ver si nos vamos por el Profe, camino. ¿podría volver a explicarlo? Esta de aquí atrás, Sí. esta. Bien, vamos a hacer, y voy a perder un poquito de tiempo, pero vale la pena, para que no les deje un conjunto de dudas. Vamos a hacer uno aquí, esto. No hay como lo gráfico. Y vamos ahorita nada más un poquito de paciencia para que haga esto. Y está el otro. Y vamos a dejar este color. Bueno, vamos a elegir ahora esto. Por ejemplo, aquí. Un punto. Y como estamos hablando de dos vectores, ¿a dónde es que están? Para que se... Aquí hay un vector. Y aquí hay otro vector. Vamos a ver si no se pierde mucho allí. ¿Movió? No, pues, voy a quitar este. Vamos a moverlo. Vamos a mover un poquito así para que no se me pierda. Y lo colocamos aquí. Lo podemos mover para acá. Eso es. Y ahí está mejor. Vamos al punto de referencia. Ese es el punto O. Bien. Por ejemplo, vamos también igual es bueno. Aquí, por ejemplo, le puedo llamar un R. RA. Aquí está R. Vamos a ver si me resulta. Y otro. Y el otro. A ver, ahí va.
Ujú. Y obviamente aquí tenemos las fuerzas. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener R, el vector R. Digamos, aquí le podemos llamar R. Si es, pero no, aquí estoy mal. Corrijo. Aquí. Entonces, puede ser F. Vamos a ver. F. Uy, me perdió. Ahí está. Entonces, si aquí tengo F, es esta. De moverse se pegó. Vamos a ver, así. Un poco. A ver si nos falla esto. Ahí está ya. Y aquí debe estar la otra. Muy bueno, aquí me regresó a esto. De ahí lo había sacado. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, tal como se está diciendo, hay una F y una menos F. Entonces, por ejemplo, esta que sea menos F. Aquí hay un punto que se está, el de referencia, que se está hablando, que es el punto O. ¿Dónde está? Entonces, esta es la referencia. ¿Sí? Vamos a, entonces, aquí quiere decir que hay un vector finalmente que va así. ¿Sí? Vamos a ver si ahí está. Que toca, así como vimos el día de la clase pasada, debe tocar las líneas de acción de los dos. De las dos, en este caso de las dos fuerzas. ¿Sí? Y entonces aquí es lo que estamos llamando. Esta vez es que. Ahí está. Este es R nada más. Entonces, por ejemplo, aquí hay un brazo de palanca, R, por ejemplo, RA cruz F, y RB sería cruz menos F. Es lo que teníamos aquí, por acá. Aquí está. Entonces, bueno, aquí, en este caso lo dejamos como RA con negativa y RB con el positivo. Vamos a ver para qué nos... Es que voy a ordenar también aquí. Entonces, el vector, en este caso, tenemos este punto, este es R, este es A y B. Aquí sería un punto A y un punto B. Bueno, luego lo podemos mejorar esto, pero para avanzar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que tenemos un brazo, es decir, un momento así, RA cruz F. Me va a producir un momento. Y RB, RB, que voy a mover un poquito, es de aquí, con menos F. Bueno, no está en el mismo orden como lo tengo aquí en la nota, ¿verdad? Bien. Pero finalmente, ¿de dónde sale? Geométricamente, si hago RB menos RA, tengo este vector. Más bien debe pegar aquí. Ahorita aquí para que se vea que es de allí, que pertenece, que cierra el triángulo. Es decir, RA es igual en este caso a R menos RB, es lo que tenemos aquí. O bien R
es igual a RB menos RA. Es decir, este es el brazo de palanca que necesitaba. Pero sale de estos dos, ¿sí? Y vemos que aquí está la fuerza, la positiva y la negativa. Bien, pero finalmente, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del coche? Aquí vamos a aprovechar eso. Por ejemplo, aquí el efecto del coche, si le pongo, por ejemplo, aquí un brazo de palanca como el que estamos indicando aquí, este está llegando aquí a un punto, pues más bien sale de allí, está al revés. Voy a quitar ese. Sí, entonces se está encontrando, para regresar un poco a lo que, es decir, de aquí, este es el punto. No lo agarró, creo, sí. Ahí sí. Vamos a hacerlo que se vea. Ahí está. Bueno, pero no me movió. ¿De dónde es que está esto? Vamos a girar la flecha. Bueno. Entonces aquí es lo que necesito es colocarlo pues así como está allá. ¿Sí? Este va para acá. Ahí está. Luego coloco otro vector como el que tenemos allí y va para acá. Eso, aquí está. Vamos a ver así que denote. Y ya apareció. ¿Sí? Eso que estoy explicando allá. Y ahora ponemos el vector R. La vamos a poner a ver si que se note. A ver si con este. Ahí está. Y que se note. Ya no se notó. Ahí está. Justo esto, miren, jóvenes. Aquí está el punto O que indiqué en la última figura. Aquí digamos que sale RA. Aquí sale RB. Este vector, ¿quién sería? Sería R. Que es justamente esto que tengo aquí. ¿Verdad? La tuerca estaría donde está ese punto. ¿Y qué es lo que sucede? La persona que está aplicando la fuerza está haciendo, digamos, esto con esta mano, con esta mano. ¿Y dónde está el efecto del par? En este punto O. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo calcular? De acuerdo a lo que hicimos aquí. Algebraicamente lo fuimos desarrollando, RA con menos F con RB cruz F. Y finalmente llegamos a RB menos RA, que es el que nos quedó aquí en esta parte. Pero al hacer la resta y donde despejamos RB menos RA, me generó este vector. Este es el que necesito para calcular el momento. Pero el efecto está aquí, así como le expliqué ahorita en la rueda que tenemos aquí. Es esto mismo, ¿verdad? De allí está saliendo, jóvenes, el modelo matemático y su efecto. ¿Qué es esto? Bien, creo que por allí era donde me pedían que regresara y regresé, pero sí faltaba esta parte que tienen mucha razón. Aquí estaba nada más desglosado algebraicamente, pero no estaba demostrado gráficamente. Supongo que ahorita, con esta explicación que acabo de dar y relacionándolo con el caso de la rueda que se tiene en la diapositiva primera, creo que ya le captaron la idea. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, profe, gracias. Muy bien.
Cualquier cosa con toda confianza. Yo me detengo y hago todo lo que pueda para que no quede duda. Hay una formulación escalar, el más sencillito, de la primera figura. Por ejemplo, de la primera figura que vimos, me refiero a este diagramita. Si tengo la posibilidad de tener dos fuerzas paralelas y conocer su brazo de palanca perpendicular, entonces ya no le busco y me voy al método escalar. El método escalar dice que el momento respecto a un punto C es igual a fuerza a distancia. Pero como ya se dijo, que voy a tomar una de las dos fuerzas y el brazo de palanca. Eso me va a dar el cuánto vale el momento del par. ¿Sí? Esta es nuestra ecuación. Ahorita vamos a... Aquí está. Agarro cualquiera de las dos fuerzas y su efecto, todos sabemos que si aquí pongo un tornillo de rosca derecha y agarro la llave así como en la rueda, empezaría a girar así. Al girar va a empezar a subir. Esa es la manifestación del momento. Pues donde ya se dijo que F es la magnitud de la fuerza y D es la distancia perpendicular al brazo de palanca entre las fuerzas. Si tengo eso, este es el método escalar. ¿En qué se mide el momento de un par? Fuerza a distancia, newtons metro o libras pies. Esas son sus unidades. Sigamos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, la formulación vectorial es lo que ya vimos. Esto es lo que nos quedó. Al final nos quedó que el momento, allá le decíamos MO, bueno, aquí le puedo llamar MC, es igual a R cruz F, lo que se acaba de demostrar. Aquí representa un vector trazado desde cualquier punto sobre la línea de acción de las fuerzas hacia cualquier punto sobre la línea de acción de esta fuerza. Como se indicó pues en las gráficas, la que acabamos de ver, ¿sí? Y representa pues la fuerza hacia la cual se dirige R. La magnitud del par es, bueno, si tengo vectores, ¿sí? Entonces el momento puede ser reemplazado por R, F, seno de teta, que es igual, en este caso, cuando un brazo de palanca es perpendicular, aquí regreso, bien, este brazo de palanca no es perpendicular, pero si hubiera aquí un brazo de palanca como lo estamos viendo ¿sí? Aquí entonces, digamos que aquí es R, tendríamos que modificar un poquito esto. Pero bueno, Profe, por una ejemplo, pregunta. ¿En un brazo de palanca siempre van a haber dos fuerzas en sí, diferente dirección? exactamente, es correcto. Siempre, por eso se llama par de fuerzas. Siempre dos fuerzas, ¿verdad? Y pues ahorita voy con el método escalar, así como tu pregunta, es esta, y D. Y estábamos en la parte ya de el brazo, cuando ya es la equivalencia. Vamos a ver si tenemos aquí algo que nos... No. Bueno. Entonces aquí yo esta ecuación yo lo puedo reemplazar, pero este es un brazo de palanca no necesariamente perpendicular a la fuerza. Es decir, vamos a ver si es algo que me permita. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una línea. Aquí tengo, por ejemplo, un vector R. ¿Sí? Bien. Y voy a pintar una línea
no flecha. A ver. Está bien. Vamos a... Aquí. ¿Qué significa que en este caso, lo que nosotros tenemos aquí es R, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es, de acuerdo a cómo está dibujado, obviamente que hay que colocar, este es D. ¿Qué significa? Que D ya se dijo que debe ser perpendicular. Voy a pintar otra línea para que ayude a completar la idea. Entonces, aquí debe haber una línea paralela donde está pasando la otra fuerza. Bueno. Quiere decir entonces que aquí, a ver si puedo insertar un símbolo, vamos a ver. Aquí sí, no, en Word es más fácil. Bueno. Por ejemplo, aquí, voy a ver si puedo dibujar aquí. Por ejemplo, lo voy a hacer así. En lugar del símbolo le pongo teta. ¿Sí? Ya todos conocemos. Entonces aquí, todos sabemos que hay a ver si logro poner aquí esta curvita. Este es mi ángulo. Más o menos, ahí va. Entonces aquí, este es el ángulo, no sé, bueno, el que estamos llamando en el modelo. Bueno, lo escribo por aquí, ahí está. ¿Qué se está diciendo aquí? Aquí es R, que es brazo de palanca. Aquí pasa, digamos, menos F y aquí pasa F. ¿Qué sucede? Ayer o la clase pasada les decía que el brazo, hay un número infinito para producir el mismo momento. Lo único era que ese brazo de palanca tocara la línea de acción de la fuerza. Bueno, aquí está pasando la fuerza. Bien, pero ahorita estamos en la parte geométrica. Si pongo otro vector aquí, es diferente a D y diferente a R. Si coloco otro vector aquí, diferente, hasta que hay uno que es único, el que es perpendicular a las líneas. Pero entonces, ya observaron este triangulito, ¿cómo es? ¿Qué ángulo es el que tengo aquí? 90 grados. Quiere decir que esta es la hipotenusa de este triángulo, ¿verdad? ¿Y cuánto vale D entonces? Ya se dieron cuenta que es igual a R seno de teta. ¿Sí? Eso es lo que se está dibujando aquí. Tengo un R y seno de teta. Y la fuerza. ¿Sí? Entonces aquí quiere decir que si uso el método, digamos, este es el método vectorial, pero también es equivalente, porque vean, es mc vector, y aquí es la magnitud del momento. ¿Por qué? Porque lo puedo calcular utilizando R o lo puedo calcular utilizando D. Aquí se está demostrando esa equivalencia. Entonces, si no hay duda, ¿de dónde salió esta D? Salió de R seno de teta. ¿Y está cumpliendo con que toque la línea de acción de la fuerza? Sí. Entonces, es el mismo momento. Entonces, de ahí sale lo que ahorita, ¿de dónde sale pues esa ecuación? Porque no aparecía como, una explicación a esto. Salió de aquí, ¿de acuerdo?
y vean la equivalencia de las dos fórmulas. Dependiendo de la información que tengo. Si tengo R y se me dificulta calcular B, lo hago haciendo el método de RQCF. Pero si se me facilita tener B, entonces lo hago como fuerza-distancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo MC que estoy calculando. Bien, espero que eso haya ayudado a esclarecer de dónde y por qué se llega a esta igualdad. Bien, el ángulo θ debe construirse entre las colas de R y F. Digamos, aquí está F y aquí está R y aquí está F. ¿Sí? Así R se considera como un vector deslizante y se lleva hasta la posición indicada como con líneas interrumpidas. Vamos a ver si tenemos alguna figura que nos ayude a lo que estamos allí. Vamos a ver si aquí tenemos, no apareció. Bueno, pero con esto que les acabo de, al menos ayuda mucho, porque esto ya es una simplificación lo que se está haciendo. ¿Sí? De que si yo deslizo, por ejemplo, este vector, lo mando para acá. Y aquí está ya el vector, digamos, momento. Pero el vector momento va a surgir, así como lo vimos aquí, va a surgir de manera perpendicular. ¿Sí? Eso es lo que yo tendría que, aquí, lo que yo tendría en esta parte. Que yo puedo deslizar, dice, puedo deslizar mantener la fuerza aquí y va a quedar como nosotros conocemos el momento A cruz B, por ejemplo. Y decíamos que nos generaba el vector C. Así es, eso es lo que lograríamos. Si yo corro R para allá, y entonces IF lo mantengo aquí, traigo ese vector perpendicular, o sea, a este R. Vamos a poner aquí, vamos a ver si pues lo puedo. Lo que estoy tratando de explicar es esto. Lo deslizo. Y aquí de manera perpendicular, así como se lo indicaba hace un ratito, hay un vector, que es el vector momento, este de aquí. Este es, se me está pegando ahí está. Este será el vector momento. ¿Quién? El que tengo aquí. O sería como si yo pusiera aquí un vector R, deslizo R hacia acá, deslizo al punto donde se encuentren, que quede en la cola de R con F y jalo para allá este vector como vector libre y ya lo tendríamos en el plano, donde este es perpendicular tanto a F como al R que vamos a utilizar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a quitar esto para que no les vaya a enredar después, sino es parte nada más de la explicación de lo que está diciendo la nota, de que puedo deslizar R como un vector deslizante y se lleva hasta la posición, bueno, aquí en este caso faltó la figura, la verdad, esa es la que me pasó y por eso me está dificultando. Pero bueno, lo vamos a incluir y para que quede bien ilustrado. Y de todas maneras en los problemas lo vamos a utilizar y ahí lo podemos volver a explicar con más amplitud. Entonces aquí la dirección de MC se define mediante la regla de la mano derecha. Es decir, que así como si ponemos, por ejemplo, empuñamos los dedos y quede, por ejemplo, el pulgar, digamos, de la mano derecha, nos quedará apuntando hacia arriba.
Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso, ¿cómo lo puedo calcular? A través del producto cruz. Es decir, aquí, pues, bueno, vamos a utilizar ahorita, a dejar las fórmulas. Y si es necesario en la próxima sesión, yo les ilustro, pero lo mejor posible esto, para que lo ampliemos más. Entonces aquí, pues, es la misma ecuación, sería nada más la interpretación gráfica la que nos está haciendo falta, que es prácticamente de la que ya tenemos con la figurita que les hice, ¿sí? Y tenemos allí esto. Son los pares de fuerza. Aquí seguimos de una manera con un método escalar. Aquí vemos dos pares. Bueno, ya nos vamos a lo que son los pares equivalentes. Se dice pues que dos pares son equivalentes y producen el mismo vector par. Aquí vemos esto. Aquí, como el momento es producido por un par es perpendicular al plano que contiene las fuerzas del par, entonces es necesario por consiguiente que las fuerzas de pares equivalentes se localicen ya sea en el mismo plano, aquí por ejemplo, o en planos paralelos entre sí, o como lo vemos aquí. De esta manera, la línea de acción de cada vector par será la misma, es decir, será perpendicular a los planos. Es decir, el momento de este par es este. ¿Y cómo es? Perpendicular. Ahí ese sí lo podemos observar en la figura, como está indicado en esta figura. Por ejemplo, estos dos pares de esta figura 327 son equivalentes. Uno de los pares está formado por la pareja de 100 newtons, pero separadas 0.5. 100, distancia, punto. Y el otro par está formado por la pareja de fuerzas de 200, pero separadas 0.25. Entonces, sin embargo, vean aquí arriba, dice que 200 por 0.25 me da 50. 100 por 0.5 me da 50. ¿Qué significa? Que se trata de pares equivalentes. Y entonces a eso le estamos llamando par equivalente. ¿De acuerdo? Bien, el momento producido por cada uno de los pares, pues ya es lo que acabo de explicar. A eso se refiere que es un par equivalente. Que puedo poner este y el efecto sobre esta superficie es el mismo. Puedo quitar este y dejar uno de los dos. El efecto, quito este y dejo este. Después quito el que había dejado y pongo el otro, y el efecto que va a pasar, lo mismo va a soportar esta base. ¿De acuerdo? Eso es par equivalente. ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí es lo que estábamos viendo. Ahora, par resultante. Sin irnos ya con mucha ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto. Por ejemplo, ¿cuál es la tendencia de giro de este par? Así. Si tengo un tornillo de rosca derecha, ¿para dónde avanzaría? Para arriba. El otro. Tengo aquí este par de fuerzas. ¿Para dónde? De acuerdo al sentido de las flechas. El sentido es así, como lo estamos indicando aquí. El efecto que está recibiendo colocando los dos pares, sería su suma. Ese sería sumar 50 newtons metro más 50 newtons metro. Es lo que está resistiendo esta plataforma en total
A eso es lo que le estamos llamando resultante. Sumamos 50K más 50K. ¿Por qué? Porque el par, el momento del par quedó apuntando hacia arriba, por eso decimos que es dirección K. Entonces esa superficie, ¿cuánto está soportando de momento? 100K newton metro. Eso es el par resultante. Y aquí pues ven el desglose de que voy a sumar MS1 con SM2, como lo indicó aquí la figura que tenemos aquí. Bien, par equivalente, si puedo sustituir uno por el otro. Y par resultante, la suma de todos los pares que existan sobre cualquier cuerpo. Tomando en cuenta, obviamente, sus direcciones. No siempre se suman. Puede haber una vez que se reste uno de otro. El que predomine, ese va a ser el par resultante. Por ejemplo, aquí que hubiera 50 menos 80, entonces significa que el resultante sería menos 30. ¿Qué significa? Que en lugar de apuntar hacia arriba, apuntaría hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Así para hacerlo más, lo que van a encontrar aquí, ya tenemos una situación donde se está indicando. Por ejemplo, aquí se observa que tengo un par de fuerzas paralelas y separadas una distancia. Aquí está otro. De acuerdo a lo que acabamos de ver, están actuando sobre este cuerpo. Aquí sobre un plano y sobre otro. De acuerdo a esto, digamos, este cuerpo tendería a girar de acuerdo a este par, así. Y si tuviera un tornillo de rosca de este cuerpo, empezaría a ascender así como está indicado aquí. Me olvido de y imagino que lo aplico De acuerdo al sentido de giro que tienen las flechas, ese par haría girar así a este cuerpo, ¿estamos? Así como está indicado aquí. Bien. Pero entonces, ¿qué es lo que está soportando el cuerpo finalmente? Los dos pares simultáneamente. Perfecto. Entonces, arrastro y lo coloco en un punto. Arrastro y lo coloco sobre un punto donde se coloca el origen del anterior y trazamos las paralelas. Método del paralelogramo de suma de dos vectores. Vean cómo sirve esa ley, el método. Entonces, este cuerpo ni está girando solamente así, ni solamente así. Ya resultó un vector resultante. ¿Qué es este? Este es el que me está indicando que este cuerpo lo que haría es tender a girar así como está así. Y allí si tuviera un tornillo de rosca derecha, hubiera un eje aquí, este cuerpo estaría avanzando así, o dependiendo del giro, o hacia atrás. Pero no lo va a hacer ni solo así, ni solo así. Cuando aplique los pares. Entonces, imagínense que esto fuera una viga de las que van a construir. Y aplicamos un par aquí y otro par aquí. Su efecto va a ser como este. Ya veremos algunos ejercicios. ¿Eso qué hicimos? Este es el par resultante. ¿De acuerdo? El anterior era de manera escalar. Entonces aquí, usando un análisis escalar, pues, se considera pues el movimiento de la fuerza que actúa sobre, en este caso, un punto A del cuerpo rígido. ¿Sí? Vamos a ver aquí, tenemos algo que se refiere a la figura. No.
Bien, entonces aquí tenemos esta figura que es precisamente lo que acabo de explicar. Aquí, como si estamos hablando de brazos de palanca perpendiculares a las fuerzas, pues es el método escalar, es lo que nos está diciendo aquí esta nota. Voy a usar fuerza y brazo de palanca D, y ya quedó utilizando un método escalar. Entonces, en este caso, podríamos decir que es, más adelante podemos también descomponer, o sea, descomposición de una fuerza y un par. Bueno, aquí es, pues para ello, aquí está, digamos, la descripción. Creo que aquí no tenemos alguna gráfica que nos ayude. Aquí está. Bien. Regreso aquí. Nos vamos para hacer esto. Ahorita es lo que acabo de destapar. Y aquí vamos a ver en qué vamos a concluir. Bien. Vamos entonces a esto. Dice análisis, consideremos el movimiento de una fuerza que actúa sobre el punto A de un cuerpo rígido de la figura esta. Aquí está. Tengo una fuerza F. Aquí, pues, estos son apoyos. Bien. Lo que vamos a encontrar, lo que dice aquí, estamos en esta. Entonces dice que usando un principio de transmisibilidad, F puede primero aplicarse, por ejemplo, en un punto A que se localiza a una distancia perpendicular de desde O hasta una línea de acción de la fuerza, según la figura 329. Bueno, lo explico. Tengo una fuerza aquí, es lo que está resistiendo este cuerpo, pero no lo quiero mover. Entonces, no es nada más mover por mover. ¿Dónde lo necesito? Lo quiero mover de A a una prima. Y lo muevo una distancia D que sea perpendicular a esta fuerza. Bien, pero entonces algo tiene que haber sucedido. No lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque respecto a este punto, la fuerza no me está produciendo momento. Pero al moverlo aquí, ¿qué sucede? Me produce momento. Entonces ya se alteró el problema. ¿Qué voy a hacer para contrarrestar? Entonces ya moví la fuerza. Pero para que no suceda lo que acabo de explicar, le coloco una fuerza en sentido opuesto a esta y otra a esta. Sumada esta fuerza con esta fuerza, ¿qué sucedió? Me darían 0. Pero ahora distingamos esta fuerza que tiene aquí esta línea con esta línea. ¿Sí? Entonces quiere decir que al mover, aquí en este caso al mover una fuerza de un lugar a otro, entonces sí sigue resistiendo la fuerza. ¿Por qué? Porque esta con esta, ¿qué hacen? Las anulé. ¿Y quién quedó? Esta. Pero también quedó un efecto que se llama momento. Entonces lo puedo reemplazar este momento por una fuerza y un par. Esto es lo que está diciendo aquí esta nota. Aquí lo que teníamos aquí. Dice descomposición de una fuerza a una fuerza y un par. Es lo que acabo de explicar aquí. ¿Qué quedó? Fuerza y par. Respecto a ese, en este caso, respecto a este punto P, que es donde estamos. Y entonces sí lo hemos reemplazado, o se ha hecho el movimiento de la fuerza de la manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si muevo una fuerza, si no es sobre su misma línea de acción,
no la debo mover. De lo contrario, me va a causar un efecto que además de tender a desplazarse, va a tender a girarse. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ya, para hacer más breve la nota, pues más, creo que es más rápido, más comprensible con esto. Entonces aquí tenemos, en este caso sería un método escalar, porque aquí estamos usando un ángulo de 90 grados entre brazo de palanca y fuerza. Un método vectorial que es más general, donde el cuerpo se visualiza en la tercera dimensión. A menudo es conveniente formular este procedimiento anterior usando vectores. Las construcciones, en este caso, va a ser algo similar o idéntica a lo que acabamos de hacer. Me voy a ver si por acá debemos tener algo. Es esto ahora. En lugar de ahora tengo una fuerza, el mismo punto, pero ahora el punto de referencia es O. Y entonces aquí ya sé que de O hacia A hay un brazo de palanca que le puedo llamar R. Bien, si quiero mover esta fuerza, que no quede allí, pues lo muevo aquí. Pero igual, si hago nada más el movimiento, existe un desequilibrio. Entonces, ¿qué hago? En este punto aplico una fuerza igual y otra opuesta. Estas dos se volvieron cero. Pero ahora esta fuerza con respecto a este punto, ¿qué está haciendo? Un momento. Entonces la fuerza lo movimos de aquí para acá. Pero ahora, ¿qué se produce con respecto al hacer ese movimiento? Un momento y sigue existiendo la fuerza. ¿Y cuánto es el momento? RA cruz F. Y entonces esto es lo que se está llamando descomposición de una fuerza a fuerza y un par. ¿Cómo? Haciendo este traslado de fuerza de un punto, en este caso, pero para producir ¿quién? El par. Y ya lo movimos, esta fuerza de acá, del punto A al punto O. Si O estuviera sobre la misma línea de A, no hubiera momento. Pero como no lo está, entonces este es el momento que se está produciendo. ¿Okay? Eso es lo que llamamos el título que vimos aquí, descomposición de una fuerza a una fuerza y un par. ¿De acuerdo? Esto lo pueden, pues ya, es un poco tediosa pero lo pueden leer ya con calma y todo, pero ya está explicado. Espero que haya quedado entendido. Y si no, aquí se vuelve a leer en la nota, ¿verdad? Escuchando, obviamente, ahorita la explicación que acabo de dar, que está muy sencilla. A eso le llamamos descomposición de fuerza a fuerza y par. Veamos algo así para no... Bien, aquí tenemos un problema. Bueno, están ocultos aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice determinar el par resultante que actúa sobre la viga. Ahora sí, lo llevamos a nuestro terreno. Aquí tenemos una viga. Aquí tenemos pues algo adherido a la viga. Y colocamos este par de fuerzas de 150 con sentido opuesto. Separados una distancia D que está indicada aquí, que vale 0.3. Luego, hay una fuerza de 200 apuntando hacia arriba, otra apuntando hacia abajo.
De manera perpendicular hay un brazo de palanca que es 0.6. La geometría de la viga me está diciendo que es perpendicular, porque esta línea es esto es una línea recta. Eso me permite entonces usar un método escalar. Se puede, si quiero, pero es más complejo. Aquí puedo pasar un R, genero el brazo, en este caso R, esto lo convierto las fuerzas en un vector y aplico el producto cruz. Pero para este tipo de problemas no es fácil el escalar. Agarremos uno. Por ejemplo, este par, el primerito, le llamemos M1. Ecuación que vamos a usar, fuerza-distancia. Aquí está ilustrado. Lo mismo que tengo aquí. Aquí está su brazo de palanca. Y lo que vimos hace un momento. Si aquí yo tuviera un tornillo de rosca derecha, empezaría a girar así, a producir un par, es decir, la viga empezaría a girar así. Y si aquí hubiera un tornillo de rosca, un tornillo de rosca derecha, a la hora de girar esta viga, ¿qué haría? Empezar a subir. Bien. Eso es lo que nosotros, ¿cómo lo suponemos para evitar precisamente que esta viga no gire? ¿Sí? O sea, diseñamos vigas para que se mantengan fijas, pero para que se mantenga fija, debo conocer su efecto. Ah, bien, volviendo otra vez, aquí está mi gráfica, aquí está el momento, y lo calculo. 150 por 0.3 me dio 45 newtons metro, apuntando así como está este vector. Ese sería el momento 1. ¿Qué tenemos aquí? El otro par. Ahora agarramos este par, lo traemos aquí. De acuerdo al sentido de giro, esta va para arriba, para abajo. Al girar una superficie, o sea, si me olvido de este par, dejemos este solo sobre la viga. ¿Cómo giraría la viga? De acuerdo a este par, lo haría así. Y si tuviera tornillo de rosca derecha aquí sobre su eje la viga, ¿para dónde avanzaría al tener rosca? Lo haría así como está indicado aquí. Entonces, esto es lo que estamos llamando el momento 2. ¿Cuánto vale? 200 por 0.6, 120 newton metro. Pero ahora vean, este vector quedó apuntando aquí, este quedó apuntando para arriba. Lo que acabamos de ver hace un momento. Si regreso, es esto, lo que estamos aplicando ahorita. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer para encontrar el momento resultante, que es lo que me están pidiendo? Sumarlos. ¿Pero qué dirección tiene? Bueno, el M, en este caso tenemos M2 o más M1. M2 quedó en la dirección, aquí está, el eje. Aquí está Y, aquí está Z, para que no vayamos a perder el orden. De tal manera que M2, aquí nos quedó, que es 120J. Aquí está. M1 nos quedó, pero ya interpretado vectorialmente como 45K. ¿Sí? ¿Quién es este? Entonces tenemos los dos. Ni va a girar así la viga, ni va a girar así. En primer lugar, ¿cuánto vale? 120 más 45 vale 128.16. ¿Qué dirección va a tener?
pues este es un cateto, es el otro. De manera, bueno, entonces aquí, bien, aquí ya esto me está diciendo que es, vamos a ver aquí en la figurita, eso, aquí está, ¿vean? M1 nos quedó así, M2 así. Ahora sí, de acuerdo a las componentes de M1, vale 120, el otro que vale 45 y 120. De tal manera que el momento está aquí. Pero ahora, ¿en qué dirección? Beta vemos que es 20.55. Respecto a este vector, aquí habría 20.55. O bien, respecto de este momento, sería gamma de acá para acá, dependiendo de la referencia que queramos. Entonces, aquí vean, este es el extremo de la viga. Hagamos de cuenta que lo cortamos y lo colocamos este momento en cualquier punto. ¿Por qué? Porque un par de fuerzas es un vector libre. ¿Qué significa? Que ese par lo puedo colocar en este extremo, lo puedo colocar aquí, en cualquier punto, pero que pertenezca a la viga. Entonces, para que la viga, o es decir, si tuviera aquí un tornillo de rosca derecha, la viga, más o menos si trajera este vector de acá para acá, estaría quedando más o menos aquí. Es decir, más o menos estaría pasando por acá, para ver si lo logro que se note. Ahí estaría. Quiere decir que aquí hay, si aquí le perforáramos o pusiéramos un tornillo de rosca derecha, esta viga estaría girando más o menos, estaría haciendo así, ¿sí? Ni en el plano, ni en este plano, ni en el plano vertical. Lo estaría haciendo con esta inclinación como lo está indicando aquí. Bien. ¿Y cuánto vale esta cantidad? Bien. La pregunta es, ¿y para qué me sirve eso? Sin duda ustedes en un tiempo no muy lejano van a estar encontrando los efectos de las fuerzas a las que está sujeto un elemento estructural. Si, por ejemplo, le estoy colocando un par de fuerzas así y otro par de fuerzas así, entonces la viga se está sufriendo un efecto que se llama torsión. Y si no sé calcular ese efecto, cuánto vale y con qué dirección, puede que la viga lo diseñe de manera incorrecta, porque a lo mejor no va a soportar los pares que le estoy aplicando y lo que le va a suceder es que se va a fracturar. Ya cuando estén, por ejemplo, en resistencia de materiales, en fin, en materias que más adelante van a hacer referencia de esto. Van a ver, por ejemplo, los efectos que le llaman de cortante, efectos de momento, efectos de cortante, efectos, un montón de esfuerzos que si no están bien calculados, van a poner en riesgo la estructura. Para allí va este conocimiento, jóvenes. Bien, con esto pues voy a concluir para que no sea muy pesado. Vamos a afinar algunas cosas que sean necesarias para que nos quede perfectamente claro este tema. Dejo de compartir, me regreso con usted. Bueno, al menos yo los veo nuevamente. Vamos a detener la grabación.